El teléfono era antiguo, no antiguo en el sentido decorativo de los objetos que sobreviven al tiempo por su valor estético, sino antiguo en el sentido funcional de los objetos que sobreviven porque nunca dejaron de funcionar, y porque nadie a su alrededor tuvo motivos suficientes para reemplazarlos. El cable en espiral, el auricular, y la base mostraba el desgaste de décadas de uso, estirado y contraído tantas veces que había perdido su elasticidad original, quedando en un estado intermedio entre rizado y liso. La mano que sostenía el auricular tenía manchas seniles en el dorso y arrugas en los nudillos que venían de adentro de los huesos, y uñas cortas, sin esmalte, recortadas con tijeras de costura en lugar de un alicate de manicura. Temblaba, ese temblor leve y constante que ciertos cuerpos desarrollan con el tiempo, y que no es debilidad, sino simplemente la acumulación de años, haciendo que el cuerpo vibre ligeramente en el lugar donde antes permanecía completamente quieto. Pero el dedo índice marcaba con precisión, no la precisión de quien intenta no equivocarse, sino la precisión de quien ha memorizado la secuencia y la está ejecutando con la certeza de quien la ha practicado el número necesario de veces para que la incertidumbre deje de existir. Cada tono del teclado salía limpio, con el espacio correcto, sin vacilación entre un número y el siguiente, al otro lado de la línea, tras 2 segundos de silencio de procesamiento. La voz llegó con la calidad robótica de los sistemas automatizados de alta seguridad, no la calidad de los sistemas baratos que simulan autoridad, sino la calidad de los sistemas que fueron construidos para ser exactamente lo que son y que, por eso, suenan con una certeza que las voces humanas rara vez tienen. Sistema de alerta forense de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Identificación por biometría vocal aceptada. Protocolo RTMS7 activado. Congelamiento de activos en curso. Y llega la voz de la mujer que había marcado de anciana, con el temblor físico que la edad había instalado en sus músculos, pero que no había llegado a su dicción, la cual conservaba la claridad específica de quien aprendió a hablar de forma precisa, en un ambiente que no habría escuchado nada menos que eso. Le había dicho al sistema lo que el sistema necesitaba escuchar para completar lo que se había iniciado. Rastreo algorítmico patrón Fibonacci. Los depósitos de liquidez de las cuentas terminación 445, 882 y 991. Apalancamiento oculto en derivados extrabursátiles. El código de autorregulación es 7A4A4. Alfa es Sierra menos 9 menos 2 menos 2. No soy solo la señora de los cafés. Soy la arquitecta del sistema que estás usando para robarme. Al otro lado del edificio de cristal de Paseo de la Reforma, en una oficina de vidrio y acero, con un escritorio de vidrio y acero y una silla de cuero de $20,000. Todas las ventanas de operaciones de una computadora se habían congelado simultáneamente. El hombre sentado detrás del escritorio había mirado la pantalla con los ojos de quien ve algo que el sistema nervioso aún se niega a clasificar como real. El sudor había comenzado en su frente, no el sudor del esfuerzo físico, sino el sudor del sistema que reconoce el peligro antes de que la mente articule cuál es el peligro. Una gota se había deslizado por su sien hasta encontrar el cuello de la camisa de algodón egipcio. Debajo de la corbata Hermes había un candado sobre todas las ventanas. Era rojo. Este concepto involucra el protocolo ARTMS7, un sistema de ciberseguridad ficticio que reacciona a parámetros específicos. Un widget interactivo puede ayudarte a comprender mejor cómo interactúan variables como las transacciones anómalas, la autorización biométrica y el código de anulación para desencadenar el congelamiento del sistema que se describe en la historia. JSON Chameleon Component del LM Generated Component. Praps. Height 700 píxeles x. Ramp. Create an interactive dashboard representing CRTMS7 Fensix Alex System. Initial state. Biometric Voice Association. Pending Fibonacci Tracking. Inactivity Accounts Managed. 445. 882. 991. Override Code. 7A4A4 Dalfan Sierra 9A2A2 Hidden Until Seized. System Status. Normal Applications Layout. Extended Dashboard. A Central System Status Display. A Transaction Monitor. Panel Showing Simulated Trading Activity for Semanted Accounts. A Control Terminal Panel for Use. The Input. Intentions. 1. Provide a button toggle for Simulate Biometric Association. 11 clicked. Updates. Status to Size and Reveal. Lan Input Field for the Override Code y 2. Inse Control Terminal. Provide controls to simulate anomalous transactions y G. Inject hidden leverage. Spike liquidity drain. These actions should cause a warning in the case to flash in the transaction monitor. 3. Provide an input field. Force the use to enter specific override code. 7A4A4 Dalfa y Sierra o 9A2A2 4. UNSecect code.
Vicente da NDO Saishan Effective. Trige CRTMI S7 Protocol. Se Systems Data Should Change Vua Pramanand. Flashing Relax Down. Assets Frozen. All Simulated Trading Activity in the Monitor Should Hold 10 Re. Visuals. Use a Dark. High Contrast. Secure System Aesthetic. Use Clear Visual Indicators, like flashing reds or greens to distinguish normal states from aleator lockdown states. ID 6880 y 156529249, pero para entender como una mujer con zapatos ortopédicos gastados y un delantal de poliéster beige llega al momento de marcar esa secuencia con tal precisión. Necesitamos descender. Necesitamos ir al lugar donde ella vivía, dentro de ese edificio de cristal espejado, no al piso de los corredores de bolsa y los escritorios de acero, sino al pasillo entre la cocina y el elevador de servicio, el espacio que existe en todos los templos del dinero, y que el dinero decide no ver. El fondo de cobertura Orion Capital ocupaba el 17º piso de un edificio que había sido diseñado para comunicar, a través de cada elección de material y cada ángulo de la fachada, que lo que ocurría allí pertenecía a una categoría diferente a lo que sucedía en los pisos inferiores. El piso era de madera clara brasileña, con un tratamiento que lo hacía resistente, décadas de pisadas de zapatos caros. Las obras de arte en las paredes eran abstractas y caras en el sentido de que ser caras era parte de su función, no consecuencia de su calidad. El aroma era una combinación de café gourmet traído semanalmente de una tostaduría especializada, con el olor seco y ligeramente dulzón del papel financiero nuevo y el cuero de los muebles importados. Los jóvenes operadores del mercado tenían entre 25 y 35 años, y la energía específica de las personas que fueron seleccionadas por el mercado por una combinación de inteligencia analítica y tolerancia al estrés, y que habían aprendido que esas cualidades, en ese entorno, valían salarios que la mayoría de las profesiones no alcanzaban en décadas. Gritaban al teléfono con la urgencia teatral de las negociaciones, donde los segundos tienen precio. Golpeaban los escritorios cuando el mercado hacía lo que no se había modelado. En medio de este ruido de riqueza en movimiento, había una figura que se movía de forma diferente a todo su alrededor. Doña Concepción Barbosa tenía entre 68 y 72 años. La imprecisión no era por falta de información, sino por la forma en que la edad se distribuye de manera desigual entre las diferentes partes de un rostro, dejando algunas regiones más viejas y otras sorprendentemente preservadas. De modo que la estimación dependía de qué parte se observara primero. Su piel morena clara tenía las arrugas de quien ha pasado décadas en condiciones que incluían sol, viento y el tipo de cansancio que la dermatología no trata porque no es de la piel. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño bajo, con horquillas simples de metal que costaban 20 centavos cada una en una mercería. No todos los cabellos cabían en el moño. Había mechones sueltos a los lados, que ella había dejado de intentar controlar en algún momento anterior, que no podía fechar con precisión, pero que había existido. El momento en que una persona decide que ciertas batallas consumen energía que puede invertirse en otras direcciones. El uniforme beige de poliéster había sido lavado tantas veces que el color original, cualquiera que hubiera sido, había llegado a ese estado que el beige alcanza después de cierto número de ciclos de lavadora. Un beige sin pretensiones. El beige que es simplemente lo que quedó. El delantal blanco, por encima, tenía una mancha de café en la esquina inferior derecha, que había resistido 3 lavados, porque había sido café sin azúcar, a 90 grados en una tela que había perdido su resistencia a las manchas años atrás. Su credencial de proveedora de servicios mostraba una foto de 10 años antes. Una mujer con el cabello aún parcialmente oscuro y una expresión había sido capturada en una tarde de registro, cuando sonrió al fotógrafo porque le habían indicado que sonriera. La mujer de la foto y la mujer que llevaba la credencial tenían el mismo rostro, con 10 años de diferencia entre ellas. Los zapatos ortopédicos, con velcro, habían sido comprados en una farmacia de barrio, porque eran los más baratos con suela de gel. Y la suela de gel había sido recomendada por el médico de la clínica pública para el problema en el tobillo izquierdo que había comenzado hacía 3 años, y que ella había descrito como una molestia al médico porque la palabra dolor parecía excesiva para algo que se había convertido en parte de su funcionamiento normal. Llevaba la bandeja de tazas de porcelana, con el equilibrio de quien aprendió ese movimiento a lo largo de los años suficientes como para haberlo incorporado, no pensado, solo hecho, con la distribución del peso que el cuerpo encuentra después de suficiente repetición. Se movía entre los escritorios de acero, los operadores y los cables de datos como un fantasma, no porque fuera invisible, era visible. Era solo que su visibilidad producía en los operadores a su alrededor el mismo tipo de registro que producía el mobiliario, presente, funcional,
no relevante para la atención que estaba ocupada con otras cosas. El gerente del fondo se llamaba Vinicius Andrade Fonseca. Tenía 41 años y había llegado al cargo a los 36 por una combinación de inteligencia financiera real y una habilidad específica para relacionarse con inversores institucionales, que se había vuelto más valiosa que la inteligencia financiera a medida que el fondo crecía. Llevaba un chaleco de traje azul marino que había sido hecho a medida en una sastrería italiana que atendía con cita previa. Y la corbata Hermes era de una colección específica que había comprado en un viaje a París, en un horario en que la tienda estaba cerrada al público general pero abierta para cierto tipo de clientes. No miraba a doña Concepción cuando ella llegaba con el café, no deliberadamente, sino por ausencia. Ella existía en su campo visual periférico, al igual que existen las sillas, las plantas y los objetos que componen el ambiente, es sin ser el ambiente. Más café. Sus dedos chasquearon con el gesto de quien aprendió que chasquear los dedos funciona como una orden en una jerarquía específica, y que nunca tuvo la necesidad de cuestionarse y había otras formas de comunicar la misma necesidad. Y llega esta vez, sin azúcar. La última vez parecía que le habías puesto piloncillo de pobre. Ella había obedecido en silencio. Había ido a la cocina, preparado el café y vuelto. Había hecho eso tantas veces, a lo largo de tantos años, que el número específico de repeticiones había dejado de ser relevante como dato individual y se había convertido simplemente en la textura de cómo había pasado el tiempo. Pero había algo que el gerente no sabía sobre los años que habían pasado mientras doña Concepción preparaba café. Servía en silencio y se movía entre los escritorios como un fantasma. Para entender eso, necesitamos retroceder mucho más. Necesitamos ir al lugar donde ella había comenzado, antes de Orion Capital, antes del uniforme beige, antes de los zapatos ortopédicos y de la credencial con la foto descolorida. Concepción Barbosa había nacido en una ciudad del interior, la segunda de 7 hijos de un trabajador rural y una mujer que había estudiado hasta quinto de primaria y que entendía la diferencia de haber estudiado y haber tenido acceso al estudio como dos cosas completamente distintas. Su madre había empujado a sus hijos hacia la escuela con la urgencia de quien sabe que la ventana se cierra y que el costo de dejarla cerrar es mayor que cualquier sacrificio necesario para mantenerla abierta. Concepción había sido la hija que entendió lo que era la escuela antes de tener el vocabulario para describir lo que había entendido. Había terminado la preparatoria, había cursado la carrera técnica en contabilidad que una profesora le había indicado porque notó en sus ejercicios de matemáticas algo que no se enseña, ese tipo de intuición para los números que es anterior al método y que el método después organiza pero no crea. Había trabajado en un despacho contable durante 12 años. Había cursado poco a poco, en sus ratos libres y por las noches, la licenciatura en contaduría en una universidad que aceptaba pagos a plazos y que era pequeña, pero que tenía profesores que sabían la diferencia entre enseñar contenido y enseñar a pensar con el contenido. A mediados de los 90, había sido contratada como asistente técnica por un joven fondo de inversión. Había comenzado en el segundo piso de un edificio comercial sin nombre, y que había crecido, y crecido, cambiado de nombre y de dirección, hasta convertirse en Orion Capital en el 17º piso del edificio de cristal. Había sido durante ese crecimiento, en la transición entre el segundo piso sin nombre y el 17º de cristal espejado, cuando los rostros y los cargos habían cambiado, y la arquitectura de las funciones había sido rediseñada por consultorías que producían organigramas, que Concepción había sido desplazada, no, despedida, desplazada. La función de asistente técnica había sido absorbida por sistemas automatizados que los consultores habían implementado. Había una vacante como proveedora de servicios de cafetería que la empresa subcontratada había llenado con su nombre porque había un contrato, y porque ella había aceptado debido al fondo de pensión privado, y porque había 35 años de cotizaciones que representaban una jubilación que ella había calculado con los instrumentos que poseía, que sería suficiente. Los años en la cafetería habían sobrescrito, en la percepción de todos los que llegaron después, los años de contabilidad. Para Vinicius Andrade Fonseca, que había llegado al fondo 11 años después del desplazamiento de Concepción, ella era simplemente la señora de los cafés. Siempre había sido la señora de los cafés. No había otra versión de ella que él necesitara conocer. El estado de cuenta anual había llegado un martes. Ella había abierto el sobre en la cocina, entre el turno del desayuno y el café de las 10, con el cuchillo de plástico que usaba para abrir correspondencia, porque había aprendido que los dedos apresurados rompen los documentos y los documentos rotos
crean problemas que los documentos enteros no crean. El número había estado donde debía estar. 0. Lo leyó de nuevo. Miró la línea, donde debería estar el saldo acumulado de 35 años de aportaciones, con el índice de ajuste que le habían prometido en el contrato original del plan de pensiones. Miró la línea de abajo, que mostraba la evolución de los últimos 12 meses. Miró las comisiones de administración que se habían cobrado a lo largo de esos meses. Comisiones con nomenclaturas que reconocía de sus tiempos de contabilidad y que, al leerlas en secuencia con el ojo de quien sabe lo que representa cada una, contaban una historia diferente a la que el estado de cuenta pretendía contar. Dobló el papel y lo guardó en el bolsillo del delantal. Terminó su turno, y al final del día, con los zapatos ortopédicos, cuya suela ya había cedido, en el lado izquierdo donde le molestaba el tobillo, subió por el elevador de servicio hasta el 17º piso y llamó a la puerta de cristal de la oficina del gerente con una mano que no temblaba de miedo, sino de cansancio y de algo que no era rabia, pero que estaba adyacente a la rabia. Era el tipo de sentimiento que aparece cuando una persona descubre que algo en lo que confió durante 35 años había sido tratado con menos cuidado del que ella había tratado a cualquier taza de porcelana en ese mismo periodo. Él la miró con la expresión de quien no había planeado aquella interrupción y que no veía razón para que la falta de planificación se resolviera de otra forma que no fuera con brevedad. Señor, su voz salió temblorosa, no por debilidad, sino por concentración, por intentar encontrar las palabras adecuadas para una situación que no había requerido palabras adecuadas en 35 años porque había sido solo una línea en un estado de cuenta que llegaba una vez al año. Mi dinero, mi jubilación, desapareció. Sacó el estado de cuenta del bolsillo de su delantal con ambas manos. Son 35 años de aportaciones. No entiendo estas gráficas. ¿Puede explicármelo? Vinicius la miró. Miró el estado de cuenta. Se recostó en su silla de cuero de $20,000 con el gesto de quien se prepara para una conversación que será más corta de lo que su interlocutor espera explicar. Repitió, con el tono de quien saborea su propia ironía. Te lo explico en términos de economía o en idioma de sirvienta. La sonrisa apareció. No la sonrisa de quien se divierte, sino la sonrisa de quien demuestra que puede divertirse, porque la asimetría de poder en el ambiente es suficiente para que divertirse no tenga costo. El mercado tuvo un rendimiento negativo. Es eso, cosas de gente grande. Sus ojos barrieron el uniforme beige, el delantal manchado, los zapatos gastados, con el inventario rápido de quien evalúa la amenaza que representa el otro. No lo entenderías ni aunque te lo dibujara. Mírate, con esa ropa de bazar de iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a demandar? ¿Con qué dinero? Una pausa calculada. Llama a la policía. Llama. Ah, es cierto. Ni siquiera sabes marcar el número de un abogado, ¿verdad? Hubo un silencio después de eso. No el silencio del vacío. El silencio de la plenitud. El silencio de cuando algo que estaba contenido encuentra el punto específico, tras el cual ya no se contiene más. No por la presión, sino por la decisión. Las lágrimas corrieron por el rostro de Concepción en silencio. No el llanto que pide atención, sino el llanto que ocurre cuando el cuerpo decide que va a ocurrir independientemente del contexto. No intentó contenerlas, las dejó salir, pero su voz, cuando llegó, encontró una nota que no estaba allí cuando entró en la oficina. No era rabia, era algo más antiguo y más firme que la rabia. Era el sonido de una persona que pasó 35 años aportando, 12 años trabajando como técnica contable y toda una vida calculando cosas que otras personas creían que no era capaz de calcular, llegando a un punto en el que la única respuesta adecuada a la pregunta que se le había hecho era la verdad directa. ¿Estás seguro?, dijo Concepción Barbosa, con la voz embargada, pero cada sílaba en su lugar, ¿de qué quiere que llame? Es difícil creer que alguien pueda mirar a una mujer de 70 años, con sus 35 años de aportaciones reducidos a 0, y reírse. Si tú también sientes indignación ante esta crueldad, deja tu like ahora mismo para demostrar que estás del lado de doña Concepción. Él se rió de nuevo. Hizo un gesto con la mano, que significaba que la conversación había terminado, y que podía volver por donde había venido. Ella se dio la vuelta, salió de la oficina, con sus zapatos ortopédicos, al ritmo de siempre. Ese ritmo que había atravesado décadas de pasillos de cocina, de oficinas de contabilidad, y de oficinas subcontratadas, y que llevaba en cada paso la memoria de todos los pasos anteriores. Fue a la cocina. Tomó el teléfono antiguo, con el cable en espiral que colgaba en la pared junto a la cafetera. El teléfono que había sobrevivido a todas las remodelaciones del piso porque estaba conectado a una línea analógica que el departamento de TI del fondo había olvidado incluir en las actualizaciones. Marcó,
Con precisión, regresó a la cocina, con el estado de cuenta doblado, en el bolsillo del delantal. El papel se había calentado, con el calor de la tela durante el tiempo que había pasado en la oficina del gerente. Ese calor específico que adquieren los objetos guardados cerca del cuerpo, que los hace diferentes de cuando fueron guardados. Como si el contacto con el calor humano alterara alguna cualidad que no era física, pero que se sentía como tal. Sus dos compañeras estaban en la cocina cuando entró Rosario, que trabajaba en el mismo turno desde hacía 4 años, y Benedita, que había llegado más recientemente y que tenía hijos pequeños, cuyas fotos estaban pegadas con imanes en la puerta del refrigerador industrial. Rosario miró el rostro de Concepción antes de cualquier palabra. Entendió lo suficiente de lo que había sucedido para que su reacción fuera inmediata y humana. Le puso la mano en el brazo, con el gesto que hacen las personas cuando no tienen palabras mejores que el contacto físico. No llore, doña Concepción. Su voz era baja y amable, con la amabilidad de quien no tiene una solución, pero ofrece su presencia. Encontraremos la manera. Hacemos una colecta. Nosotras. Concepción levantó la mano levemente, no con brusquedad, con la comunicación silenciosa de quien necesita un momento que no es de consuelo. Las lágrimas aún estaban en su rostro. No se las había limpiado, pero había algo en sus ojos que no era lo que Rosario esperaba encontrar después de una conversación con el gerente. No era la desesperación de la persona que perdió, que sabe que perdió y que no tiene a dónde ir. Era otra cosa. Era la mirada de quien está calculando. Concepción se quedó de pie en el centro de la cocina, por un momento, con expresión interior de alguien que está consultando una memoria específica. No la memoria superficial de las últimas horas, sino la memoria profunda, la memoria de antes. La memoria de las cosas que se aprenden cuando se tiene acceso al lugar correcto, en el momento correcto, y que quedan guardadas con la cualidad específica del conocimiento que fue ganado por mérito, antes de ser arrebatado por las circunstancias. Había un papel en el bolsillo de su delantal que no era el estado de cuenta, era un papel de estraza, el papel poroso de color marrón que usan las panaderías para envolver, y que ella había guardado. Porque había guardado todo lo que había necesitado guardar, a lo largo de todos esos años, en las superficies disponibles. Porque cuando aprendes que las superficies nobles no están disponibles para ti, aprendes a confiar en las superficies que sí lo están. La letra era temblorosa, el mismo temblor de sus manos, que se había instalado hacía unos años, y que había aprendido a sortear, escribiendo despacio, y mostraba una secuencia de 16 dígitos y 4 letras griegas dispuestas en un orden que no era aleatorio. Sacó el papel con cuidado, lo miró por un momento, para entender lo que estaba en ese papel de estraza. Necesitamos retroceder 40 años. Necesitamos ir a una época en que Concepción Barbosa no era la señora de los cafés, ni una proveedora de servicios subcontratada. Su cabello no era completamente blanco, y el fondo Orion Capital aún no tenía nombre ni dirección. Era solo una idea en una oficina pequeña. Y ella era una de las 3 personas que habían construido la infraestructura técnica sobre la cual esa idea había crecido. Ella había trabajado antes de que el fondo creciera, y los organigramas cambiaran, y las funciones fueran redistribuidas por consultores que no le preguntaron qué sabía hacer. En el desarrollo de los sistemas de cumplimiento y rastreo que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había exigido a los fondos de inversión de cierto tamaño. Era un trabajo técnico, específico, que requería contabilidad y análisis de sistemas. Y el tipo de pensamiento que encuentra patrones en estructuras que la mayoría de las personas solo ve como datos desconectados. Ella había construido parte de ese sistema. No todo había sido un trabajo colectivo, como siempre lo es el trabajo técnico, con contribuciones de diferentes personas en distintas capas de la arquitectura. Pero había una capa específica, una puerta trasera de contingencia que había sido insertada en el sistema para su uso en situaciones de emergencia forense, que ella había construido una tarde de viernes de septiembre en un año en que septiembre significaba otra cosa de lo que significa ahora. La puerta se había quedado ahí. Los sistemas se habían actualizado a lo largo de 4 décadas. Naturalmente, porque los sistemas se actualizan. Porque la tecnología cambia, y los protocolos cambian, y las interfaces cambian. Pero hay una cosa sobre las arquitecturas de contingencia construidas por personas que entienden profundamente lo que están construyendo. Tienden a sobrevivir a las actualizaciones porque fueron insertadas en las capas que las actualizaciones de la superficie no alcanzan. Son como los cimientos. La casa cambia, los acabados cambian, las habitaciones se redistribuyen, pero los cimientos
se quedan donde fueron puestos porque removerlos exigiría desmontar todo lo que se construyó sobre ellos. La secuencia en el papel de estraza era el código de acceso a esos cimientos. Ella había dudado, no por miedo a usarlo, sino por miedo a haberlo olvidado. 40 años es tiempo suficiente para que cualquier ser humano dude de la fidelidad de su propia memoria, a cosas específicas y técnicas. Y la duda había llegado como un temblor diferente al temblor físico de sus manos, un temblor interior. La vacilación de quien está a punto de confiar en un instrumento que no ha usado en mucho tiempo y que no tiene forma de probar antes de usarlo de verdad. Cerró los ojos. Se quedó de pie en la cocina, con Rosario y Benedita, mirándola en silencio con la precaución de quien percibe que está sucediendo algo que no comprende del todo, pero que respeta sin entender. Detrás de sus párpados cerrados, ella buscó, no con ansiedad, sino con la calma específica de quien aprendió que la memoria técnica profunda no responde a la urgencia, sino al silencio. Como un archivo, en un cajón, solo se abre cuando dejas de forzarlo y encuentras el ángulo correcto. Buscó la ecuación de rastreo con la paciencia de quien sabe que estaba allí, que había estado allí durante 40 años, que había sido construida con el tipo de cuidado que deja marcas duraderas en la memoria que las almacena. La ecuación apareció, no toda de una vez, apareció como aparecen las cosas verdaderas, en fragmentos que se organizan en secuencia, cada fragmento confirmando al siguiente, hasta que la estructura completa estuvo disponible, con la claridad de una fotografía mental tomada décadas antes y recuperada intacta. Abrió los ojos. Se volvió hacia el teléfono antiguo colgado en la pared de la cocina, el teléfono de disco que había sobrevivido a todas las remodelaciones del piso porque hubo un gerente de TI anterior que pensó que era retro y encantador y que había anotado en una hoja de inventario que permanecería como un elemento decorativo de la cocina y que por eso había sido conectado años después, sin que nadie cuestionara el porqué de mantener una línea analógica activa en el piso de un fondo de cobertura del siglo XXI. Levantó el auricular. La puerta de la cocina se abrió. Vinicius Andrade Fonseca entró con la expresión de quien pasó por el pasillo y decidió que quería agua con gas. El agua con gas importada que estaba en el segundo compartimento del refrigerador industrial, no el agua con gas común. Había una distinción, se había comunicado en el primer mes, y que había quedado como protocolo desde entonces. Abrió el refrigerador sin mirar a su alrededor, como hacía con los ambientes que había clasificado como funcionales y no como relacionales. Vio a Concepción con el auricular en la mano. La risa salió antes de cualquier procesamiento más elaborado. Era la risa refleja de quien encuentra algo que confirma una expectativa ya formada. Y la expectativa formada había sido que la conversación en su oficina había terminado de la única forma en que terminan las conversaciones de ese tipo, cuando el poder está enteramente de un lado. Ah, ¿de verdad vas a llamar? Su voz salió con la ligereza de quien no necesita controlar su tono porque el entorno lo controla por él. ¿Vas a pedir una pizza? ¿O vas a llamar a Batman? Abrió la botella de agua con el gesto de quien tiene prisa por otras cosas, pero aprecia el entretenimiento disponible en el camino. Esto lo quiero ver. Marca de una vez. Vieja loca. Concepción lo miró. Miró el papel de estraza. Marcó. La secuencia que sus dedos temblorosos marcaron en el disco de baquelita no era un número de teléfono, en el sentido convencional del término. Era una secuencia de acceso que había sido construida para funcionar en una infraestructura de telecomunicaciones que había existido antes de que muchos de los operadores del 17º piso hubieran nacido, y que, por razones de contingencia y redundancia que los arquitectos del sistema habían considerado necesarias, se había mantenido activa en los subterráneos de la red incluso, mientras se construían capas más modernas sobre ella. Los pitidos salieron del auricular con la modulación irregular de los sistemas de autenticación analógica, no el tono uniforme de una llamada convencional, sino una secuencia de tonos que eran, en sí mismos, parte del protocolo de identificación, como una contraseña distribuida por el propio acto de marcar. La voz respondió con la calidad robótica de los sistemas que no fueron construidos para sonar amigables, sino para sonar precisos. Su requiere autenticación nivel omega. Concepción miró el papel de estraza una vez más. Luego cerró los ojos de nuevo. No para recuperar la ecuación esta vez, porque la ecuación había vuelto completa en el silencio de la cocina, y estaba disponible con la claridad de una fotografía mental, sino para encontrar el estado interno correcto para recitarla. Había algo en el acto de decir esas palabras que exigía un silencio interior que ella había aprendido a crear en los momentos que precedían a cualquier cosa importante. El silencio que separa el antes del después, que hace que lo que viene a continuación sea deliberado
Y no solo algo que sucedió. Su voz salió firme. El temblor desapareció con la misma totalidad con que ciertos temblores desaparecen cuando el cuerpo encuentra el terreno que conoce. Alfal cierra en 9 a 2 a 2. Cada elemento de la secuencia salía con la precisión de quien no está leyendo, sino recitando. La diferencia entre los ojos y la memoria como fuentes. Y la memoria como fuente tenía una cualidad de certeza que la lectura rara vez tenía. Rastreo por eneagrama de Gens superpuesto a la nube de Ichimoku del activo subyacente. Cruce de medias móviles exponenciales de 200 periodos en el time frame diario del Paremexenetust. Una pausa de 1 milisegundo que fue una respiración. No una vacilación. La triangulación está en la capa 7 del protocolo Swift GPI. Código de autorregulación Fibonacci 1618. El silencio que siguió duró 2 segundos. 2 segundos en los que Vinicius Andrade Fonseca se quedó paralizado con la botella de agua con gas importada en la mano y la expresión gradualmente reorganizada de quien encuentra dificultades para mantener su tono de entretenimiento ante algo que no había calculado como posible. Identidad confirmada. Protocolo RTMS7 activado. Iniciando escaneo forense. El sonido llegó de todos los pisos. Simultáneamente. No un sonido fuerte, sino la ausencia de sonido. El silencio de los caros teclados mecánicos. El silencio de los teléfonos que se estaban usando. El silencio de los sistemas de negociación habían estado en operación continuo y que se habían detenido con la simultaneidad de las cosas que son interrumpidas por una causa única. Luego vinieron las alarmas. No las alarmas Adavals, que habrían sido dramáticas de una forma para la que el sistema no había sido diseñado, sino las alarmas silenciosas que se dispararon simultáneamente en las terminales de la Policía Federal, del Banco Central y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las alertas que llegaron como notificaciones prioritarias a las pantallas de personas en 3 direcciones diferentes de la ciudad que habían recibido capacitación específica sobre qué hacer cuando llegaba ese tipo de notificación. Todos los activos del fondo Orion Capital habían sido congelados. Todas las cuentas personales de Vinicius Andrade Fonseca en instituciones nacionales habían sido congeladas. Las cuentas en paraísos fiscales que habían sido identificadas por el escaneo. Identificadas en tiempo real. Con la velocidad de los sistemas que hacen en segundos lo que las investigaciones convencionales tardarían meses en encontrar, habían sido bloqueadas a través de los acuerdos de cooperación internacional que la arquitectura del protocolo había sido diseñada para activar automáticamente. Era un lockdown financiero, total, inmediato, sin recurso de emergencia disponible, porque el recurso de emergencia había sido el primer elemento en la lista de bloqueos. Él la había desafiado a llamar. Poco sabía el que ella tenía el número del juicio final financiero. Si crees que nunca se debe subestimar a la señora de los cafés, deja tu like ahora mismo. Vinicius dejó la botella de agua con gas importada sobre la encimera de la cocina, con el gesto involuntario de cuando los músculos sueltan un objeto porque han recibido información más urgente que mantener el agarre. Salió corriendo hacia la sala de los operadores. Encontró pantallas con candados rojos. Intentó acceder al sistema desde su propia computadora. Candado rojo. Intentó con él. Celular. Candado rojo. Les gritó a los operadores que intentaran desde sus terminales. Candados rojos en todas, en la cocina. Concepción colgó el auricular con el gesto de quien completó una llamada que había planeado hacer y que había hecho de la forma en que lo había planeado. Dobló el papel de estraza con la secuencia de 16 dígitos y 4 letras griegas y lo guardó de nuevo en el bolsillo del delantal y con el cuidado de quien guarda un documento que aún puede ser necesario en fases posteriores del proceso. Rosario y Benedita se habían quedado completamente quietas en los lugares donde estaban. Concepción miró la cafetera. El café de la tarde aún no se ha servido, dijo, con la voz que había recuperado su temblor habitual ahora que la recitación había terminado y su cuerpo había vuelto a su estado de reposo. Voy a prepararlo. El piso entero se había paralizado. No de la forma en que se paralizan los pisos cuando hay un incendio, cuando alguien se enferma. Esa parálisis tiene movimiento, tiene dirección. Tiene personas desplazándose hacia algún lugar. Esta parálisis era diferente. Era la parálisis de quien estaba en medio de una acción, y la acción simplemente dejó de ser posible. Como cuando alguien está escribiendo, y la pluma se seca a mitad de una palabra, y la mano continúa el movimiento por un segundo, antes de darse cuenta de que ya no hay tinta. Los operadores miraban las pantallas con el candado rojo, con la expresión específica de quien fue entrenado para responder a las crisis del mercado, y que está descubriendo que esta crisis no tiene respuesta en su repertorio disponible. Vinicius se dirigió a la sala de té, y con el paso de quien
Está convirtiendo el pánico en urgencia para que el pánico parezca autoridad. Saquen eso del aire. Su voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Había aprendido, a lo largo de los años, que las voces altas en entornos corporativos comunican pérdida de control antes que urgencia. Pero ese aprendizaje estaba disponible, y solo como información, no como un recurso. Porque el recurso había sido suspendido, junto con los sistemas. Es un ataque jeque. Llamen a compliance. Llamen al departamento legal. Hagan algo. El líder de TI era un hombre de 38 años, que había pasado 12 de ellos, resolviendo problemas de sistemas con la paciencia de quien sabe que la mayoría de los problemas de sistemas tienen solución técnica, siempre y cuando se identifique correctamente el nivel en el que se encuentra el problema. Había identificado el nivel donde estaba el problema en 4 minutos. Se volvió hacia el gerente con la expresión de quien va a entregar una información que no es bienvenida, pero que es la información correcta y que, por lo tanto, necesita ser entregada independientemente de cómo vaya a ser recibida. El bloqueo no está en nuestro servidor, dijo con la calma técnica de quien describe una situación, y no una opinión. Está en la raíz del sistema de la CNBV. No hay nada que podamos hacer desde aquí. Es como intentar abrir la bóveda de un banco con clips. Hubo un silencio después de eso. Vinicius miró al líder de TI, a las pantallas, al líder de TI de nuevo. Regresó a la cocina. Concepción estaba donde se había quedado, después de colgar el auricular. No se había sentado. No se había apoyado. Estaba simplemente de pie en el centro del pequeño espacio, con las manos a los lados del cuerpo, y la expresión de quien ha terminado lo que vino a hacer, y que espera lo que el proceso produzca, a continuación con la serenidad específica de las personas que confiaron en un sistema que conocen y que, por lo tanto, no necesitan monitorear ansiosamente el resultado. Rosario y Benedita se habían desplazado discretamente hacia el lado más alejado de la cocina. Había en sus movimientos el instinto de quien percibe que lo que está a punto de suceder en el centro del espacio no es algo en lo que deban entrometerse. Vinicius entró con la corbata floja. No se la había aflojado intencionalmente. Había sido el resultado de los movimientos de los últimos 15 minutos. El cuello de la camisa, que se había vuelto apretado por el calor del pánico, y que la mano había aflojado, sin registrar conscientemente el gesto. Su dedo apuntó antes que cualquier palabra. ¿Qué hiciste? Vieja loca. Su voz había perdido la ligereza del entretenimiento, y había encontrado otra frecuencia, la frecuencia de la rabia que no tiene un blanco adecuado para su tamaño. Apaga eso. Hackeaste el sistema. Eso es un delito federal. Te vas a pudrir en la cárcel. Concepción lo miró con la serenidad de quien ya había pasado por la parte de la experiencia que requería esfuerzo, y que ahora estaba en la parte que era solo una explicación. No es un delito. Su voz salió con el tono que ella había usado en las reuniones técnicas de hacía 40 años. Didáctica, precisa, sin elevarse y disminuir. El tono de quien está transmitiendo información que posee con claridad a alguien que no la posee, y que necesita recibirla para que la situación tenga sentido. Es una auditoría obligatoria. Había una cualidad diferente en esa voz, que no había estado presente en la voz que había dicho buenos días. Aquí está su café y sin azúcar. Como el Señor pidió a lo largo de todos esos años. Era la voz anterior, la voz de antes del delantal, de antes del uniforme beige, de antes de la foto descolorida en la credencial. Era la voz de la persona que había existido antes de que las circunstancias decidieran que debía existir de otra forma. El protocolo RTMS-7 es un algoritmo de autodefensa del Sistema Financiero Nacional. Miró el antiguo teléfono en la pared con expresión de quien mira un objeto que tiene historia con él. Fue programado para activarse cuando hubiera una divergencia estadística superior a 3 desviaciones estándar entre las ganancias declaradas de un fondo y la variación patrimonial de los inversores de bajos ingresos. Una pausa de un segundo. Yo lo programé para eso. El silencio que se hizo tras esas palabras era diferente a todos los silencios anteriores en esa cocina. Vinicius se quedó con el dedo, aún ligeramente extendido en dirección a ella. El gesto había olvidado terminar porque el sistema, que normalmente lo terminaba, estaba ocupado procesando otra cosa. Concepción continuó. Había algo en el acto de contar aquello que era diferente a cualquier cosa que había hecho en los últimos 40 años, en ese edificio. Era el acto de existir por completo. De ser la versión entera de sí misma, en lugar de la versión que cabía en el espacio que se le había asignado. Y había una especie de alivio físico en ello que no había esperado encontrar, pero que estaba presente con una claridad sorprendente. Hace 45 años. No existía una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como tú la conoces. Su voz llevaba el ritmo de quien cuenta una historia que solo se había contado a sí misma durante mucho tiempo, y que está encontrando por primera vez el camino hacia el exterior. Era un montón de papeleo y buenas intenciones
sin infraestructura técnica para sostenerse. Fui una de las primeras programadoras del país. Miró sus propias manos. Las manos con manchas seniles, uñas cortas, y el ligero temblor que había llegado con los años. Aprendí Fortran y COBOL sola. Con libros en inglés que traducía con un diccionario de bolsillo que compré en una librería de segunda mano del centro. Me tomaba 2 meses terminar un libro. No importaba, los terminaba. Vinicius bajó el dedo. Fui yo quien escribió la primera versión del sistema de información de la CNVV. Las palabras salieron sin orgullo performático. Con el tono de quien enuncia un hecho, que es simplemente cierto, y que fue cierto, independientemente de quién lo supiera o no. El sistema de rastreo. El protocolo de auditoría forense. La arquitectura de contingencia que acabas de descubrir que existe. Una pausa. Pero era mujer. Y pobre. Y no tenía el QI correcto. El quien indica que abre ciertas puertas independientemente de lo que tú aportes. La tristeza que había en esas palabras era antigua. Había sido procesada, a lo largo de décadas, hasta adquirir la textura de la aceptación, sin que eso significara conformidad, cuando el sistema estuvo listo y funcionando. Me jubilaron de forma obligatoria con una miseria, y pusieron al sobrino de un político en mi lugar. Dijeron que el lugar de una mujer era en la cocina. Miró su delantal manchado de café. Me convertí en la señora de los cafés aquí. Su voz se apagó por un momento, antes de la última frase. El silencio de alguien que llega al núcleo de lo que está diciendo, para estar cerca de mi sistema, para ver si todavía funcionaba. Rosario emitió un sonido bajo y involuntario, al lado del refrigerador. No una palabra. Solo el sonido que escapa, cuando se recibe una información, reorganiza todo lo que se creía saber sobre una persona, a la que se veía todos los días. Vinicius se quedó paralizado, con la corbata floja, el sudor en la frente, y la expresión de alguien que había llegado a esa cocina, para resolver un problema, con la velocidad y la autoridad que habían funcionado en todos los contextos anteriores de su vida, y que estaba descubriendo que esas herramientas no eran las correctas para ese contexto en específico. Concepción se dio la vuelta. En la esquina de la cocina había una antigua impresora matricial, el tipo de equipo que se había mantenido por una razón práctica. La cocina lo usaba para imprimir los pedidos de la comida, las confirmaciones de bodega de insumos, los pequeños documentos operativos que no justificaban el papel especial de las impresoras láser de los pisos superiores. Era un aparato de antes de la era del láser, con el ruido característico de las agujas sobre papel continuo, con el sonido que había llenado las oficinas durante años, antes de ser reemplazado y olvidado. Concepción la miró con la expresión de quien está evaluando un recurso disponible y calculando la utilidad específica que representa en ese momento. Había algo que ella sabía sobre las limitaciones de lo que había activado. El protocolo había congelado los activos, había iniciado el escaneo, había disparado las alertas en las terminales correctas, pero había aprendido, a lo largo de 40 años de observar cómo interactúan el dinero y el derecho, cuando el dinero tiene recursos suficientes. Que los congelamientos pueden ser impugnados por abogados lo suficientemente caros, alegando fallas técnicas, vicios del sistema, falta de precedentes legales. Cualquier argumento que creara suficiente duda como para que un juez concediera un amparo, antes de que la investigación alcanzara la profundidad necesaria. El protocolo había creado la puerta, pero las puertas necesitan pruebas del otro lado, para evitar que se cierren por una petición judicial, antes de que alguien las cruce. La impresora matricial se encendió con el sonido de quien estaba siendo despertada de un largo sueño, el zumbido del motor, la carga del papel, la prueba del cabezal de impresión que produjo una línea de puntos sobre el papel continuo, con la regularidad mecánica de los sistemas que no necesitan refinamiento para funcionar. Solo electricidad y una orden. Concepción tecleó en la terminal de la cocina, una terminal de ingreso de pedidos que había sido conectada a la red del piso por razones de logística de la comida y que, por esa razón, tenía acceso a una capa de la infraestructura que las terminales de seguridad no solían monitorear porque era, después de todo, la terminal de pedidos de comida de la cocina. Comenzó a imprimir, no pedidos de comida, comenzó a imprimir el registro de auditoría en tiempo real que el protocolo RTMI S7 había generado desde el momento de su activación. Los logs de todas las transacciones identificadas como irregulares, los rastros de las cuentas en paraísos fiscales. La estructura de la triangulación había drenado el fondo de pensiones de los trabajadores subcontratados. Cada línea de evidencia que el sistema había capturado y que había estado disponible para su extracción por quien supiera dónde y cómo. Ella sabía dónde, ella sabía cómo. El papel continuo comenzó a salir con el ruido de las agujas
sobre la superficie. Un ruido que había llenado las oficinas décadas antes de que cualquiera en ese piso hubiera entrado al mercado financiero. Un ruido que Concepción había escuchado tantas veces, en tantos contextos diferentes, que había dejado de ser un sonido y se había convertido simplemente en el ritmo de cuando se estaba haciendo el trabajo. Miró a Vinicius por última vez. Había algo que quería decir y que no había espacio técnico para decir en el lenguaje de autenticación, protocolo y código de acceso. Había una cosa simple que la situación pedía y que ella había guardado desde la sala de juntas, desde la sonrisa de desprecio. El términos de economía y en idioma de sirvienta, y el con qué dinero me vas a demandar. Usted me preguntó con qué dinero iba a llamar a un abogado. Su voz salió con la tranquilidad de las ecuaciones que cuadran. No necesité a un abogado, necesité memoria. Su volvió hacia la impresora. El papel continuo salía con los datos que la Policía Federal necesitaría cuando llegara. Y llegaría. Porque las alertas ya se habían disparado en 3 direcciones diferentes de la ciudad, y había personas en esas 3 direcciones que habían recibido entrenamiento específico sobre qué hacer cuando ese tipo de alerta llegaba. El café de la tarde había sido olvidado por todos los demás. Concepción encendió la cafetera. Algunas cosas continúan incluso cuando todo alrededor se detiene, y el café continuaría. Porque había personas en la cocina que habían estado de pie desde temprano y que necesitarían café independientemente de lo que los pisos de arriba hubieran decidido hacer con el dinero de quienes habían estado de pie desde temprano durante 35 años. Ahora te pregunto, en el lugar de Doña Concepción, después de 40 años sirviendo café en el edificio que había ayudado a construir, ¿habrías tenido la paciencia de esperar el momento adecuado? ¿O te habrías ido y dejado el sistema atrás? Escribe en los comentarios. Quiero saber qué harías. Esta historia nos enseña que el conocimiento verdadero no tiene fecha de caducidad, que la mente que construyó el sistema no olvida el sistema, sin importar cuántos años de delantales, café y dedos chasqueando, intenten hacer que lo olvide. Que hay una diferencia permanente entre quien crea y quien solo usa, y que esa diferencia a veces permanece inactiva durante décadas, esperando el momento en que el creador decide que ya es suficiente. Si te gustan las historias donde la paciencia y el conocimiento vencen a la arrogancia del poder, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia. La impresora matricial había comenzado despacio. Era el ritmo de calentamiento de los equipos antiguos, no la impaciencia de los sistemas modernos que responden en milisegundos, sino la cadencia de una máquina que había sido construida para durar y que, por lo tanto, tenía el paso de quien no tiene prisa por demostrar que funciona, solo la certeza tranquila de que funcionará. El papel continuo había comenzado a moverse. Las agujas encontraron la superficie con el sonido específico que había llenado oficinas durante décadas antes de ser reemplazado por la ligereza silenciosa de los sistemas láser. Un sonido que Concepción había escuchado tantas veces, en tantos contextos diferentes, que había dejado de ser ruido y se había convertido simplemente en el sonido del registro haciéndose, del dato encontrando la superficie que lo haría permanente. Lo que salía no eran pedidos de comida, eran estados de cuenta. No los estados de cuenta sanitizados que los fondos enviaban a los inversores, con el lenguaje cuidadosamente construido de los documentos que necesitan ser verdaderos, en el sentido estricto, sin ser completamente transparentes. Eran los estados de cuenta completos. Los estados de cuenta que existen en la capa que está debajo de la capa visible, donde está el dinero antes de ser presentado, donde las transacciones tienen los nombres reales de los beneficiarios antes de recibirlos, nombres de los beneficiarios declarados, cuentas offshore con identificación completa, nombres de personas jurídicas que eran nombres de personas físicas con apellidos conocidos, dispuestos de forma que los apellidos quedaran ocultos, cifras con fechas y horas precisas, códigos de transacciones EWIFT con los dígitos finales que Concepción había mencionado por teléfono, los dígitos que habían sido parte de la secuencia de autenticación porque eran parte del registro que el sistema había capturado en el momento en que las transacciones habían ocurrido y que había guardado con la fidelidad de los sistemas construidos para guardar exactamente ese tipo de cosas, para exactamente ese tipo de momentos. El papel había seguido saliendo, página tras página doblada en zigzag con la geometría de los papeles continuos, cada pliegue en el lugar exacto de la perforación. La impresión alineada con el margen había sido configurado décadas antes, y que había permanecido configurado porque nadie había tenido una razón para alterar la configuración de una impresora que servía pedidos de comida. Vinicius se había quedado paralizado, mirando el papel que salía.
con la expresión de alguien que procesa en tiempo real la extensión de lo que se estaba produciendo. No solo el congelamiento de los activos, no solo las alertas en las terminales, sino el expediente completo y autoexplicativo que había sido generado, no como producto de una investigación necesitaría meses, sino como salida directa del sistema que había registrado todo desde el primer día en que ocurrió el primer desvío. 40 años de vector, 40 años del sistema, esperando exactamente ese momento. Concepción se había sentado a la mesa de la cocina, con el café filtrándose al lado, y las tazas de porcelana alineadas con el cuidado de siempre. Y había comenzado a separar las hojas con el gesto metódico de quien organiza documentos, cada conjunto de páginas relacionadas quedando juntas, las pilas formándose con el orden que haría fácil para quien llegara después encontrar lo que necesitaba encontrar, sin necesidad de orientación. Había trabajado en silencio. Rosario se había quedado parada junto al fregadero, sin que nadie necesitara pedirle que se quedara. Había entendido sin explicación que algo estaba sucediendo de una naturaleza diferente a cualquier cosa que hubiera presenciado en esa cocina, y que su papel en ese momento era ser un testigo silencioso, sin ser un obstáculo. Benedita había mirado las fotos de sus hijos en el refrigerador y luego a Concepción, y se había quedado con la expresión de alguien que está revisando la historia que había construido sobre una persona cercana, y descubriendo que la historia estaba incompleta de formas que la hacían simultáneamente más simple y mucho más compleja. Los 15 minutos pasaron con la velocidad específica de las esperas que tienen contenido, no el vacío de la espera ociosa, sino el tiempo llenado por el trabajo de las manos, mientras la mente aguarda el siguiente paso del proceso. El comisionado había llegado con 2 agentes. Había subido por el elevador principal, no por el elevador de servicio, porque la Policía Federal en un operativo sube por el elevador que comunica que la visita es oficial y que el ambiente debe entender eso antes de que comience cualquier conversación. Había cruzado el piso de los operadores, con las pantallas aún mostrando los candados rojos, y los jóvenes operadores todavía en las posiciones en las que se habían quedado cuando llegó el congelamiento, sin instrucción claras sobre qué hacer, mientras el sistema, que era la herramienta completa de su trabajo, estaba inaccesible. Había llegado a la cocina. Había encontrado al gerente histérico. No histérico en el sentido del colapso emocional total, sino histérico en el sentido específico de quien está intentando mantener la compostura que siempre funcionó y que está descubriendo, por primera vez en décadas, que la compostura no responde al esfuerzo de mantenerla. La corbata se había aflojado por completo. Su chaleco mostraba una tensión en los hombros, que era tensión muscular, antes de ser tensión de la tela. Y había encontrado a la señora de los cafés organizando pilas de papel continuo en la mesa, con la misma expresión que hay en todos los rostros de quienes están haciendo un trabajo que conocen bien. Enfoque sin urgencia, atención sin ansiedad, el estado de quien simplemente está haciendo lo que sabe hacer. El comisionado había mirado a Vinicius, luego a las pilas de papel. Se había acercado a las pilas con la precaución de quien sabe que los documentos, en el contexto de una investigación, son evidencia antes de ser cualquier otra cosa, y que las evidencias tienen protocolos de manejo. Había mirado el papel de la parte superior de la primera pila. Había mirado el código en la esquina superior derecha de cada página. El nombre de usuario raíz estaba impreso allí con la calidad tipográfica de los sistemas de registro, que no adornan pero sí identifican. Letras mayúsculas. Fuente monoespaciada. El tipo de marca que los sistemas colocan automáticamente en cada línea de registro, para que siempre sea posible saber quién ejecutó qué comando y cuándo. Artemis, el comisionado, se había quedado paralizado por un momento, con el papel en la mano. Tenía 50 años y había estudiado ingeniería en computación antes de estudiar derecho y antes de ingresar a la Policía Federal. Y en la superposición de esas formaciones había una memoria específica que ese nombre había activado. No el recuerdo vago de algo que se escuchó mencionar, sino el recuerdo claro de algo que se estudió con atención porque era relevante para su formación, y que se había quedado con la cualidad de las cosas que permanecen cuando no se aprenden con interés genuino. Había una leyenda. En la academia y en los círculos de ingeniería de sistemas de la vieja escuela existía la leyenda de una programadora que había construido en los años 80 lo que más tarde se convertiría en la columna vertebral técnica del sistema de monitoreo financiero del país. No el sistema moderno, no la interfaz que la gente usaba y conocía, sino los cimientos, las capas que están debajo de las capas, que están debajo de las capas visibles. El código, que había sido escrito cuando escribir códigos significaba traducir libros en inglés con un diccionario de bolsillo, y que se había integrado tan profundamente en la arquitectura
que las siguientes generaciones de sistemas se habían construido sobre él sin saber necesariamente que estaba ahí. La leyenda tenía un nombre de usuario, Artemis, y en la leyenda había un final abierto. La programadora había desaparecido antes de que se completara el sistema, o la habían hecho desaparecer, dependiendo de quién lo contara. Y nadie en la generación siguiente había podido localizar con certeza quién había sido. Porque los registros de una época en que las mujeres en la computación eran una anomalía, eran registros construidos para no preservar lo que la estructura de la época no quería preservar. El comisionado había mirado a la mujer en la mesa de la cocina, a las manos con manchas seniles y leve temblor organizando pilas de papel continuo junto a tazas de porcelana, al uniforme beige, poliéster, a la credencial con la foto descolorida, a los zapatos ortopédicos con velcro, gastados en el lado izquierdo donde le molestaba el tobillo, a los ojos que habían recibido su mirada con la tranquilidad de quien espera ser reconocida, sin necesitar el reconocimiento para saber quién es. Se había quitado el sombrero. No fue un gesto premeditado, fue el gesto que hace el cuerpo cuando la mente llega a una conclusión que precede a cualquier protocolo, el gesto de respeto que existe antes de cualquier entrenamiento porque es más antiguo que cualquier entrenamiento. Señora, su voz salió más baja de lo que había planeado. Usted es la doctora. Su detuvo porque el nombre estaba en los registros como protegido, porque la operación tenía protocolos de seguridad que existían por razones reales. Y él los conocía. Reformuló su frase. La creadora del algoritmo de rastreo Fibonacci. Estudié su código en la Facultad de Ingeniería en Computación. Una pausa. Creí que había fallecido. Concepción se ajustó los lentes en el rostro. Los lentes eran de acrílico simple, con micas que le habían graduado hacía 2 años en una óptica de barrio, donde el examen costaba 25 pesos y el armazón había sido elegido por el criterio de cuál quedaba más firme sin apretar. Se habían resbalado ligeramente por el puente de su nariz durante el trabajo de organizar las pilas. Y el gesto de ajustarlos había sido el mismo de siempre. El dedo índice en el centro del armazón, el empujón suave hacia la posición correcta. La sonrisa asomó en la comisura de su boca. No la sonrisa amplia de quien está siendo celebrado, sino la sonrisa pequeña y específica de quien reconoce un momento por lo que es. De quien había esperado por él con la paciencia de las cosas que se esperan cuando se sabe que el momento existe y que llegará si se tiene la paciencia suficiente. Era la primera sonrisa de orgullo en décadas. No el orgullo histriónico que se exhibe, sino el orgullo real que aparece cuando el mundo finalmente se alinea con lo que uno sabe sobre sí mismo. No he fallecido, doctor. La voz salió con la cualidad de una tranquilidad total, la tranquilidad de quien ha llegado al final de un largo viaje y que, por tanto, no tiene nada más que demostrar. Solo ser. Solo estaba en modo de espera. Una pausa. Ahora, el café está listo. Pero si gusta. Hay agua con gas en el refrigerador. Sus ojos se dirigieron brevemente a la dirección donde Vinicius había dejado la botella sobre la encimera 40 minutos antes. Es importada. Los dos agentes se movieron con el protocolo, que no necesitaba instrucción verbal. Estaba la situación. Estaba la jerarquía de acciones que la situación requería. Estaba el procedimiento, que había sido entrenado suficientes veces como para ejecutarse sin dudar. Las esposas encontraron las muñecas de Vinicius Andrade Fonseca allí mismo, en la cocina, al lado de la máquina de café expreso importada que había sido instalada con especificaciones precisas sobre la temperatura del agua y la presión del vapor. Al lado del refrigerador, con el agua con gas que había sido comprada para él y que había quedado con la botella abierta en la encimera desde que la soltó. Al ver las pantallas congeladas, él miró a Concepción. La mezcla en su rostro era de componentes que no se combinaban fácilmente. Había odio, porque había algo que necesitaba un blanco, y ella era el blanco disponible. Había miedo, porque lo que había sucedido en los últimos 40 minutos había instalado en los sistemas de evaluación de riesgos de su cuerpo una información que el cuerpo había reconocido como una amenaza real antes de que la mente terminara de procesar su magnitud completa. Y había incredulidad, no la incredulidad superficial de la sorpresa, sino la incredulidad profunda de quien descubre que la historia que había construido sobre el entorno que le rodeaba estaba equivocada de manera fundamental. Que había un personaje en la historia al que había clasificado como decorativo y que en realidad era estructural. Y que esa clasificación errónea había sido la falla que había hecho posible todo lo demás. Concepción no le devolvió una mirada de odio. Lo miró con expresión de alguien que observa el resultado de una ecuación que calculó correctamente, no con placer, no con frialdad, sino con el simple reconocimiento de que las ver y Eves produjeron el resultado que las ver
Ebles siempre producen, se las trata con honestidad. Volvió a sus pilas de papel. Quedaba una última hoja por separar. La acusación se procesó con la velocidad específica de los casos en que la documentación llega lista. No había huecos que llenar con investigaciones posteriores. No había meses de análisis forense para reconstruir lo que había sucedido. Había pilas de papel continuo organizadas por temas sobre la mesa de la cocina, con las hojas separadas en los puntos correctos y las pilas identificadas con notas adhesivas que Concepción había escrito con la misma pluma que usaba para anotar los pedidos del almuerzo. El trabajo de meses de investigación convencional había sido entregado en un formato ya organizado por quien había construido el sistema que hizo la investigación. Los abogados de Vinicius Andrade Fonseca llegaron en número y calidad proporcionales a la magnitud del problema. 4. Con especialidades en derecho financiero y penal, y con el tipo de experiencia que se mide en casos que deberían haber terminado en condena, y no lo hicieron. Pasaron 2 días encontrando, en cada ángulo que intentaban, la misma estructura: pruebas primarias, pruebas secundarias, un rastro de auditoría completo, registros del sistema con marcas de tiempo, registros de transacciones con la identificación del beneficiario final, y una subrutina que ninguno de ellos había encontrado en ningún proceso anterior. La subrutina de daño moral colectivo había sido programada hacía décadas con la previsión específica de quien conocía la avaricia humana, no como una abstracción filosófica, sino como una variable técnica que debía contemplarse en el código. Había sido escrita para que, en los casos en que el protocolo identificara el desvío de recursos de inversores de bajos ingresos, la corrección no fuera solo del capital, sino que incluyera el cálculo automático de intereses compuestos retroactivos y una multa por daño colectivo que había sido parametrizada en base a los índices de ajuste que el propio mercado financiero usaba cuando el dinero era suyo. Era, en un lenguaje sencillo, el sistema usando en contra de quien había desviado el dinero, la misma lógica financiera que el desvío había explotado. El dinero del fondo de pensiones de los trabajadores subcontratados fue repatriado en su totalidad, íntegramente devuelto, con ajustes por inflación, con intereses sobre intereses, con el añadido de la subrutina que había sido programada por alguien que había entendido 40 años antes de que cualquiera de los involucrados en el desfalco hubiera entrado al mercado financiero, que la prevención técnica del delito no era suficiente y el sistema no contemplaba también la reparación automática del daño. Rosario recibió la notificación en un mensaje de texto de un número que no reconoció, seguido de una confirmación por correo electrónico del administrador del fondo bajo intervención. Lo leyó 3 veces antes de llamar a Benedita. Benedita leyó su notificación y se quedó en silencio durante un tiempo que preocupó a Rosario, antes de escuchar al otro lado de la línea el sonido de quien llora de una manera que no es de tristeza. Concepción también recibió la notificación. Dobló el teléfono sobre la mesa de la cocina de Orion Capital, donde había servido café por última vez antes de que el operativo concluyera y el piso fuera clausurado mientras se procesaba la intervención administrativa, y se quedó mirando por la pequeña ventana que tenía la cocina, que daba al lado del edificio que no era el lado bonito, pero que permitía ver un pedazo de cielo que era suficiente. Su contratación como consultora senior emérita fue procesada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante un trámite que fue, a la vez, burocrático en sus procedimientos e inusual en sus parámetros. El salario era simbólico en el sentido literal. Se había calculado como un reconocimiento formal y no como una remuneración de mercado, porque ninguna tabla de salarios del mercado se había construido para contemplar la situación específica de alguien. Había construido parte de la infraestructura del sistema regulatorio décadas antes de que existieran esas tablas. Su oficina estaba en el último piso. Tenía vista a la ciudad, no la vista de postal, no el horizonte completo que se usa en las fotos corporativas, sino la vista real de la ciudad, que existe cuando se mira desde arriba, con la atención suficiente para ver más allá de los edificios. La ciudad con sus autobuses y sus banquetas, y su movimiento de personas que trabajan y que regresan a casa, y que llevan en el bolsillo estados de cuenta de fondos de pensiones, que ahora tenían los valores correctos. Había llegado a su primera mañana de trabajo en el mismo autobús de siempre. Se bajó en la parada correcta. Caminó 1,5 cuadras hasta la entrada del edificio. Saludó al guardia de seguridad de la planta baja por su nombre. Había aprendido su nombre en la segunda visita porque lo había preguntado en la primera, y lo había registrado con el cuidado que le dedicaba a la información que consideraba importante. Subió por el elevador con su nueva credencial, esta vez con una foto actual, con el rostro que tenía ahora y no el rostro de hacía 10 años.
con su nombre seguido del título, que había existido en los documentos originales de hacía 40 años, y que había sobrevivido en el registro, incluso cuando todas las demás evidencias de su existencia habían sido borradas administrativamente. Entró en la oficina, colocó su taza de peltre sobre el escritorio, la vieja taza de peltre verde con el borde ligeramente despostillado, que había usado durante tanto tiempo, que el esmalte interior había adquirido el color específico de las superficies que absorben café a lo largo de muchos años, y que comunican, a quien conoce la señal, que esa taza tiene historia. Fue a la cocina del piso, para preparar el café. Regresó con la taza llena. Miró por la ventana, una vez por semana, en autobús, con el uniforme beige poliéster que ella se había negado a cambiar por cualquier ropa de vestir que el departamento de protocolo le sugiriera. Con la cortesía técnica de quien rechaza una oferta con una justificación clara. Había explicado que el uniforme era lo que había usado durante los años en que el sistema esperó su momento para ser utilizado. Y que no había razón para cambiar la ropa de la espera por la ropa de la llegada. La llegada era la continuación de la espera. Y la continuación merecía la misma ropa. Opinaba sobre los sistemas de ciberseguridad. No eran simples opiniones. Leía los informes de vulnerabilidades con la atención de quien conoce la arquitectura desde dentro. Y que, por lo tanto, ve en los informes lo que los informes no saben qué están diciendo. Hacía observaciones en un documento de una página que los ingenieros de sistemas recibían y pasaban algunos días procesando antes de volver con preguntas que revelaban que las observaciones habían sido tomadas como relevantes. Iba a trabajar una vez por semana, al otro lado de la ciudad, en una prisión federal de máxima seguridad. Vinicius Andrade Fonseca llegó al patio de recreo un martes con el uniforme naranja que le habían dado durante el proceso de ingreso, junto con las instrucciones sobre las reglas del penal. El uniforme naranja de poliéster tenía la calidad de la tela que comunica su función, antes que cualquier otra cosa. No había elección de talla más allá de la aproximada. No había cortes a medida. No había chalecos de traje de cachemira ni corbatas Hermes, ni ninguna otra capa de la personalidad que se había construido a lo largo de 41 años para comunicar una categoría de existencia. Hacía un sol fuerte en ese patio de martes. El recluso que se le acercó era un hombre de unos 45 años, con un tatuaje en el cuello, que había llegado antes y que, por lo tanto, había pasado por el periodo de orientación. Los recién llegados aún estaban atravesando. Oye, Fresita. Su voz tenía el tono de quien evalúa el territorio, sin hostilidad inmediata, solo con la curiosidad jerárquica que existe en todos los ambientes cerrados. ¿En qué andabas metido afuera? ¿Bancos? No. Vinicius miró al cielo. Por un momento, antes de responder, había algo en el cielo del patio que era diferente al cielo de la ciudad. No en el color, sino en el encuadre. En la forma en que el rectángulo de azul por encima de los muros comunicaba el tamaño exacto del espacio disponible. Yo administraba un fondo multimillonario. Su voz salió con el residuo de una inflexión. Había sido entrenada para comunicar peso, y que había perdido el contexto que le daba ese peso. El hombre se quedó un momento procesándolo. Luego se rió. La risa genuina de quien recibió información inesperada, y que encontró en ella algo que su repertorio de experiencias identificaba como improbable, hasta el punto de ser cómico. Escupió al suelo, con el gesto casual de quien no necesita ceremonias para expresar su evaluación. Tú caíste por culpa de la señora de los cafés. Su voz llevaba el tono específico de quien reconoce que la historia es lo suficientemente buena como para pasarla a otros. Aquí adentro eso es la máxima humillación. Hermano, en tu opinión, ¿cuál fue la mayor lección que aprendió el gerente? Que el dinero no compra la inteligencia. O que nunca se debe subestimar a quien sirve el café. Escribe en los comentarios. Quiero saber qué piensas. En la oficina del último piso del edificio de la CNBV. Un marco en la pared protegía el papel de estraza. Había sido enmarcado con cristal antirreflejante sobre un fondo de terciopelo neutro. No porque el papel fuera hermoso, sino porque era el documento más importante que había pasado por la cocina de Orion Capital de esos años. El único documento que había sido producido, no por el sistema, sino para el sistema. Y que se había quedado en el bolsillo del delantal, junto con el café, las horquillas para el cabello, y las notas adhesivas de los pedidos del almuerzo, esperando el momento en que sería necesario, a su lado, una placa de bronce con la tipografía sencilla de quien eligió las palabras por su significado, y no por su efecto. El conocimiento no envejece, solo espera el momento adecuado para despertar. La joven practicante llegó a la cocina del último piso, a media tarde, con la urgencias silenciosa de quien está descubriendo el ritmo de un lugar nuevo, y que aún está evaluando qué urgencias valen la energía
¿Y cuáles pueden esperar? Encontró a la mujer del uniforme beige con la taza de peltre en la mano. No la reconoció. No había razón para que la reconociera. Había llegado hacía 3 semanas, y le habían presentado nombres, cargos y rostros, con la velocidad de los procesos de integración que muestran muchas cosas a la vez, y esperan que el tiempo seleccione lo que se queda. Señora, ¿me prepara un cafecito, por favor? Que esté bien dulce. Concepción la miró. Estaban los ojos jóvenes de la practicante con las prisas de la tarde. Su petición sencilla, y la ausencia absoluta de cualquier otra intención más que la de querer un café dulce a media tarde. Preparó el café, le puso azúcar, le puso un poco más. Se lo sirvió con la expresión de quien está haciendo exactamente lo que eligió hacer en ese momento. No por obligación, no por jerarquía, sino por la simple razón de que había una persona con ganas de tomar café y ella estaba allí con las herramientas para hacerlo. Y no había mejor razón que esa para hacer cualquier cosa. Había una pequeña sonrisa en la comisura de su boca cuando le entregó la taza. Solo bromeaba. Esta historia nos enseña que el conocimiento verdadero no tiene fecha de caducidad y que la invisibilidad impuesta por las circunstancias no es lo mismo que la inexistencia. Que hay personas que llevan en el bolsillo del delantal la llave de todo el sistema y que esperan, con la paciencia que solo puede tener quien realmente sabe algo, el momento en que la llave encuentre la puerta correcta. Nunca subestimes el poder de quien lleva la llave del sistema en el bolsillo de su delantal. Si te gustan las historias de justicia que calientan el corazón y te hacen reflexionar, suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de nuestra familia.